Un cordial saludo. En este video te voy a mostrar el paso a paso de cómo realizar un despeje. Esta función es muy importante para cualquier ámbito de pensamiento matemáticos. Espero que sea de tu agrado. Primeramente, reconozcamos la definición de despeje. Despeje es la acción de separar una incógnita o variable de otras cantidades que la acompañan mediante el uso de procedimientos de cálculo. Claramente analizando esta definición va a ser un poco complicado reconocer que es un despeje. Para ello vamos a realizar unos ejemplos. Recordemos que primeramente en lenguaje algebraico nosotros reconocemos a una letra o una variable como un valor cualquiera o bien una incógnita. En este caso nosotros utilizaremos la letra X, pero podemos utilizar cualquier letra. Y nuestra expresión para trabajar será x más 10 es igual a 15. Claramente reconozco que tú vas a saber cuál es el valor de x, pero es importante reconocer el procedimiento para poder llegar a ello. Es muy importante reconocer algunos conceptos dentro del álgebra. Por ejemplo, todo lo que se encuentra a la izquierda del símbolo igual se le llama primer miembro y todo lo que se encuentra a la derecha se le llama segundo miembro. Y cada uno de ellos tiene términos. Por ejemplo, el primer miembro tiene dos términos, lo que es siendo x un término y más 10 otro término. Por el lado del segundo miembro tiene solamente un término, lo que es 15. En este caso, nosotros lo que tenemos que buscar es dejar la variable x sola. Por lo tanto, lo que le está estorbando para quedar sola es el más 10. Y esta es la variable la cual nosotros necesitamos desaparecer. En este caso, ¿cómo podemos nosotros desaparecer un 10 positivo y que se convierta en 0? Claramente con un menos 10. Por lo tanto, si nosotros sumamos 10 menos 10, vamos a obtener 0. Y este valor debe de ser insertado tanto en el primer miembro como en el segundo miembro para no alterar esta ecuación. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. X más 10 menos 10 es igual a 15 menos 10. Como puedes observar, el menos 10 ya está introducido en el primer miembro y en el segundo miembro. Para lo cual, si nosotros simplificamos esta sección del primer término, es decir, 10 menos 10, pues claramente nos va a dar como resultado 0. Y el 0 no es necesario ponerlo. Por lo tanto, tendríamos simplemente X. Ahora vamos a resolver la parte del segundo miembro, donde 15 se le está restando 10 y a este tendríamos el valor de 5 y este es el valor que nosotros reconocemos como nuestra respuesta a esta incógnita. Claramente, si nosotros introducimos el 5 en lugar de x, sería 5 más 10 es igual a 15, por lo tanto esta es una respuesta correcta. Este es el procedimiento que nosotros debemos de reconocer como despeje, pero en este video te voy a mostrar algunos atajos para poderlo realizar más rápido. Desde mi experiencia, los despejes no los realizo con ese procedimiento, sino lo utilizo con la operación inversa. Es decir, la operación inversa de una suma es una resta y de una resta es una suma. La operación inversa de multiplicar es dividir y de dividir es multiplicar. Y la operación inversa de elevar a alguna potencia o notación exponencial es raíz cuadrada y viceversa. Con este cuadro vamos a poder brindar un poco de mayor agilidad al momento de despejar. Por ejemplo, si nosotros utilizamos esta ecuación, es decir, 2x más 20 es igual a 120, tenemos que pensar en esa incógnita que multiplicada por 2 más 20 nos da como resultado 120, para lo cual comenzamos a trabajar con este procedimiento de despeje, en donde claramente vamos a identificar que existen dos valores los cuales le están estorbando al x para poder quedar solo. Uno es el 2, el cual lo está multiplicando y está adjunto al x, y el otro es el más 20. En esta ocasión vamos a comenzar el despeje con el más 20, porque recordemos que el 2 está adjunto a la variable y sería nuestro último paso de despeje. Por lo tanto, para yo poder trasladar este 20 hacia el segundo miembro, yo voy a aplicar la operación inversa. Este 20 es positivo, por lo tanto lo trasladaré, pero con signo negativo. Por lo tanto, la operación me quedaría de la siguiente manera.
2x es igual a 120 menos 20. Ahora bien, lo único que le está estorbando a la x para quedar sola es el 2, y el 2 está multiplicándolo. De igual manera aplicaremos la operación inversa, y la operación inversa de multiplicar es dividir, por lo tanto el 2 pasaría dividiendo y la operación nos quedaría de la siguiente manera. 120 menos 20 entre 2 es el resultado de x, para lo cual si nosotros resolvemos la parte superior, es decir 120 menos 20 nos da como resultado 100, y si 100 lo dividimos entre 2 nos da el valor de la incógnita, que en esta ocasión es igual a 50. Si tú deseas comprobar si realizaste un despeje, puedes hacer una verificación, es decir, el valor de la incógnita introducirlo dentro de la ecuación inicial. Recordemos que nuestra ecuación inicial es 2x más 20 es igual a 120, por lo tanto en lugar de x voy a introducir el valor de 50 y vamos a resolverlo, es decir, 2 por 50 es igual a 100 más 20 claramente es igual a 120, y esta es la respuesta correcta. Ya con este conocimiento adquirido te invito a ti a realizar estos 3 ejercicios. Te invito a poner pausa a este video y copiarlos en una hoja y resolverlos. Esta es la única manera que tenemos tú y yo para reconocer que adquiriste este conocimiento sobre despejes. Agradezco tu respuesta en la sección de comentarios. Por último, no me resta más que agradecerte tu atención, y aquí te comparto algunos otros videos que tal vez serán de tu interés. Muchas gracias y mucho éxito.